Bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 213 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios el economista Manuel Romero Caro. Señor Romero Caro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Finalmente, el día de ayer, el gobierno aprobó dar un rescate, ¿no?, de 2.000 millones de dólares a Petroperú. Es un rescate más, ¿no?, un salvavidas más. ¿Cómo se entiende que el gobierno siempre termine cediendo y dando dinero, más dinero a Petroperú? La explicación es la siguiente. Los gobiernos de izquierda apoyan las empresas estatales, en este caso Petróleo de Perú, que es un barril sin fondo. Y este es un gobierno de izquierda. Y el anterior, de la Dina Boluarte, también era un gobierno de izquierda, que dicho sea de paso, Boluarte eliminó la única propuesta de reestructuración de Petróleo de Perú coherente que le había presentado el directorio de Oliver Stark. Entonces, la cosa es muy sencilla. Desde Ollanta Humala hasta acá, todos han sido gobiernos de izquierda, con la excepción de PPK, que se comportó como si fuera un gobierno de izquierda porque no hizo nada sobre el particular. Entonces, la cosa es bien simple. Si ustedes quieren que siga esta vía crucis de Petroperú, voten por el candidato de izquierda en la segunda vuelta. Tan simple como eso. Si quieren que se acabe esta vía crucis, que se reestructure, o se privatice, lo que sea, voten por la derecha. Tan simple como eso. Los hechos respaldan lo que estoy diciendo. Así que guárdense eso en la mente en el momento de votar. A ver, el gobierno ha intentado ponerle maquillaje al muerto y ha dado dos argumentos. El primero de ellos, que los fondos no salen del Tesoro Público, sino que van a salir de los préstamos. Bueno, por favor, Es un modelo de pelo. Como si los préstamos no tuvieran que ser repagados por los intereses. Por favor, no ofendan la inteligencia del pueblo peruano. Y la segunda es que crearon como lo que en finanzas internacionales se conoce como un Special Purpose Vehicle. O sea, crearon una especie de fideicomiso que es independiente, en el cual van a ingresar fondos para que el día de mañana van a cubrir el servicio y la deuda. También otro engaña, muchachos, porque están sacando el problema de Petróleos del Perú, que es un problema estructural. No generan los costos de operar este elefante blanco son mayores que los ingresos. Entonces, que le quites una parte de los ingresos, está bien, pagarán ese préstamo, pero el hueco se abrirá por otro lado. Entonces, acá hay que ser muy claro. Esto no tiene salida porque es un problema estructural. Y acá el izquierdista presidente que tenemos actualmente hasta el 28 de julio, se tiró la tímida reestructuración que estaba en marcha. Y esto no ha pasado desapercibido en los mercados internacionales. El día de ayer, me parece que ha sido, Gestión entrevistó al vicepresidente de una de las tres calificadoras de riesgo soberano que existe. Y decía bien clarito lo mismo que estamos repitiendo, porque todo el mundo lo sabe, que es un problema estructural, que ya sabemos que este crédito, estos 2.000 millones de dólares, va a empezar a estar siguiendo el deterioro de una de nuestras fortalezas. Una de nuestras fortalezas es que teníamos el nivel de endeudamiento más bajo de América Latina. ¿Cómo teníamos la mejor estructura fiscal? Pero esta recatafila de gobiernos que, como le dije, de izquierda, que empezó con Humala y que hizo, solamente para mencionar dos cositas nada más,
Él fue el genio que impulsó la nueva refinería de Talara. Más de 6.000 millones de dólares de inversión y que todavía no rinden nada y que nos vendió con el cuento de la seguridad. Iba a decir una grosería, pero mejor no, bueno, tonteras. Esto se puede solucionar muy simple, porque siempre viene el chantaje de Petroperú que no va a haber gasolina. Por favor, tonteras. Claro. Se puede importar, sale más barato y nos los liberamos de este monstruo que tiene una serie de distorsiones propias de las empresas públicas, como por ejemplo una serie de abusos laborales, como en el caso de Sedapal también, que tiene hasta herencia. Hasta herencia. Claro. O sea, yo le dejo a mi hijo mi puesto. Esos son los abusos que se generan en los gobiernos de izquierda. Ahora, usted ha mencionado esta advertencia, casi amenaza que hizo el anterior presidente del directorio de Petroperú, que decía que si no nos daban estos 2.000 millones nos íbamos a quedar sin combustible en el mes de mayo, ¿no? Y ponía un escenario que parecía más una coacción, ¿no? Pero y usted también ha mencionado la palabra vía crucis. ¿Por qué Petroperú se ha convertido en eso, en un vía crucis? No, en realidad esta situación de Petroperú no es monopolio de Petroperú. La mayor cantidad de empresas públicas generan resultados negativos. Inclusive este vicepresidente de esta calificadora internacional mencionó una semejanza para qué es lo que estoy diciendo. Dijo que por este camino Petroperú iba a terminar en la vía de Pemex. Pemex es el Petroperú de México, ¿ya? Que tiene la discutible característica de ser la petrolera pública o privada con mayor deuda y que ya el gobierno de izquierda de México ha admitido que es una carga que les está afectando. Entonces, si ustedes quieren que Petroperú se convierta en Pemex, sigan por ese camino, no hagan la reestructuración, profundicen las empresas públicas y ya verán cómo terminamos. Y siempre se habla de que estos pedidos de salvataje, Petroperú los solicita normalmente entre 2 a 1 vez al año. Siempre cuando va a terminar el año, vuelven a pedir. Gane, y usted señalaba, ¿no? Si hay un gobierno de izquierda, pues la situación va a seguir, pero que gane quien gane las elecciones en una segunda vuelta, sea derecha o de izquierda, Petroperú va a volver a pedir otro rescate, cree usted, a fin de año. Es bastante probable, ¿no? Con toda seguridad, porque el problema no es coyuntural, es estructural, como le digo. Mientras que no se reestructure, que era lo que planteaba el plan que se presentó, que lo aprobó el MEF, lo aprobó Energía Minas, pero la izquierdista Boluarte se lo tiró simplemente porque, por la misma razón, es que ella sigue aprobando a un conjunto de funcionarios de Petroperú. A uno de ellos inclusive lo hizo ministro de Energía y Minas, a pesar que había sido el principal responsable del desastre de la nueva refinería de Talara, y que sigue ahí, y va a seguir ahí mientras sigan los gobiernos de izquierda. Entonces Pemex es otro ejemplo, mejor dicho, Pemex es el futuro de Petroperú, y como de muchas empresas estatales. Y ya sabemos que en el Perú no funcionan las empresas estatales, casi en ninguna parte del mundo, pero siempre encuentran alguno en algún país y lo sacan de ejemplo. Pero acá las propias calificadoras, y ojo, calificadoras son los que, digamos, ponen nota para ver si te dan o no te dan un préstamo. O sea, no es moco de pavo. Esas declaraciones de este vicepresidente tienen un peso. Y les están diciendo qué es lo que va a pasar, no en este crédito de 2000, pero dentro de poco si no enmendamos rumbo. Claro, ahora, siempre se ha hablado, y usted mencionaba, ¿no?, esta idea de reestructurar, ¿no?, Petroperú, y se hablaba también de sacar mucha gente, ¿no?, que había un exceso de trabajadores en Petroperú. Se habla de centenares, ¿no? ¿Cuántos son los que deberían, cree usted, salir de Petroperú para iniciar un proceso de reestructuración?
no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Se pueden sacar a un porcentaje muy pequeño, pero que representa mucho más en la planilla. Para ponerles un ejemplo, hace algunos presidentes, ya no me acuerdo cuántos de Petroperú, porque se sucede muy rápidamente, pero bueno, en uno de estos nombraron a Guayo Paredes, un buen profesional, y que reveló una verdad. Dijo que en Petroperú había un grupo de funcionarios que manejaban la empresa y que eran los que hacían y decidían en qué cosa es lo que iba a suceder con la empresa. Y entre ellos estaba el famoso engreído de Dina Boluarte, que fue ministro de Energía y Minas. Entonces, es imperativo eliminar todos los excedentes. ¿Cuántos? No se puede saber, porque primero, bueno, obviamente pueden empezar sacando mínimo, yo sacaría, digamos, a un pequeño porcentaje, digamos un 15%, mientras se hace la reestructuración, porque en función de cómo quede la nueva empresa Petroperú reestructurada, se va a saber el número pero con certeza que va a ser mucho menor de lo que tenemos ahora. Entonces se ha convertido en un refugio de una serie de profesionales que de otra manera no podrían conseguir ese nivel de sueldo o esa goyoría en el sector privado. Claro, y también se habla del tema de los activos que tiene Petroperú. ¿Usted también va por esa línea de deshacerse de algunos activos? Por ejemplo, se habla mucho de este edificio inmenso en Paseo de la República. ¿O esto es más una lavada de cara, cree? Es imprescindible salir de los excesos de activos fijos que tiene Petróleos del Perú. Y el principal, el inmueble que encarna esa burocracia es el de Paseo de la República, que dicho ese paso que les tocó ser sitio de votación para muchos ahora en la primera vuelta, pero que evidentemente tiene que haber un mínimo de correlación entre el nivel de los activos fijos y el nivel de la situación económica. Y eso era para la época del gobierno militar. Me parece que en la época del gobierno militar lo construyó Papa Jorge Camet, el exministro de Economía que tenía su empresa de construcción. Definitivamente hay que empezar a liquidar activos, porque siempre va a haber esta presión y este chantaje. Y ya sabemos que Petroperú miente. No sin ningún problema, miente descaradamente a la opinión pública. Y saco el ejemplo más obvio. Durante años Petroperú mintió, y los gobiernos de turno, que eran de izquierda y no los querían desmentir, a pesar que sabían que estaban engañando a la población, dijeron de que lo que se iba a hacer en Talara no era una nueva refinería, era simplemente una ampliación y modernización de la antigua refinería de petróleo, lo cual era una mentira del tamaño de una catedral. Tuvo que llegar Lalo García Rosell como presidente de Petroperú. Bueno, venía de Bacu, buena escuela, y en esa época yo estaba en gestión, y nos metí que le hicieran una pregunta. Era si es que se estaba haciendo una ampliación de la refinería antigua o una nueva refinería, y contestó muy contundentemente: nunca hubo una ampliación, nunca. Siempre fue desde el saque una nueva refinería de Talara. Y todos los gobiernos, empezando por el gobierno de Humala, que es donde se empezó a torcer el país, mintieron. Los ministros de Economía y todos los funcionarios que sabían de que no era una ampliación sino una nueva refinería, mintieron descaradamente al país. ¿Cómo le siguen mintiendo? Acá hemos visto, claro, dicen que van a hacer grandes utilidades cuando terminaron la refinería, que parece que se adelantaron, porque ya vemos todos los problemas que tiene la refinería, que está nuevecita.
decía que iba a cambiar la situación y que iban a generar resultados positivos. Mentiras, como las que han venido haciendo Claro. en toda su trayectoria. Ahora, hay otro tema que también preocupa, ¿no? Es las consecuencias que traen este conflicto en el Medio Oriente que no tienen cuándo acabar sobre el precio del petróleo. Y eso nos termina afectando a todos. El conflicto sigue, ¿no? Hay una pelea por quién controla el paso del estrecho de Hormuz, ¿no? Y por donde pasan la mayoría de estas embarcaciones cargadas del petróleo. ¿Hay una solución pronta, cree usted, y si cree que esto va a seguir afectando en el precio del petróleo a nivel mundial? Yo creo que va a seguir afectando. Además, hay que entender una cosa muy clara. ¿Ustedes saben cuál es el asunto, el aspecto más importante de esta guerra? El aspecto más importante de la guerra no es ninguno de los que han mencionado, ni siquiera del estrecho de Hormuz. El aspecto más importante de la guerra es la siguiente. En el Golfo se concentra pues el 20% del 20 y tanto por ciento del petróleo y un poco más del gas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hace más de 50 años Henry Kissinger, que era secretario de Estado, negoció con el rey Faisal de Arabia Saudita y hicieron un pacto muy pragmático, por lo llamo de una manera. Arabia Saudita dictaba que todas las transacciones en el petróleo, y Arabia Saudita manda, iban a ser en dólares. Y en contrapartida Estados Unidos cuidaba la seguridad de la familia real y la seguridad en los países del Golfo. Ese contrato se firmó hace un poco más de 50 años y funcionó. ¿Y por qué era importante? Porque el petróleo es el producto, el commodity más importante del mundo. El que controla el petróleo controla la energía y el que controla la energía controla la economía. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque al haber tanta gente que demanda petróleo, ¿qué cosa? Todos quieren petróleo, pero para comprar petróleo tienes que tener dólares. Entonces, esa demanda creciente de dólares es lo que generó la calidad de moneda de reserva mundial. Eso ya se acabó. Por si no se han dado cuenta, se acabó hace unos años y se va a terminar de acabar en esta guerra. ¿Por qué? Porque el efecto más importante va a ser en que los países del Golfo ya están choteando a las bases militares norteamericanas, y quien puede lo más puede lo menos, pues. Entonces, y obviamente ya no se van a seguir facturando solo en dólares. Entonces, eso genera de que Estados Unidos, bueno, obviamente tomará un tiempito, que Estados ya no sea la moneda de reserva mundial. Y si no es la moneda de reserva mundial, Estados Unidos pierde su principal característica, porque esa es la maquinita con la cual ha financiado todas las guerras, empezando podríamos por el Vietnam y todas hasta la del día de hoy, la del estrecho de Hormuz, la de Irán. Entonces, si pierde esa característica, se acabó el imperio. Entonces, esa es lo que está en juego en la guerra, ¿no? Que cobro más, que cobro menos, son tonteras. Ese es lo que se está librando, y obviamente pues Trump, que quiere ponerle maquillaje al muerto porque tiene elecciones que vienen en noviembre, entonces necesita desesperadamente una victoria. Y ha fracasado con letras mayúsculas y le ha hecho peor todavía, y ha fregado a todo el mundo. Entonces quiere ver primero cómo maquilla con el acuerdo, que la guerra la ha ganado Irán hace mucho tiempo, lo hemos dicho en este programa hace rato, pero quiere ver si es que puede maquillar, y si no puede maquillar, bueno, que se ponga las pilas Cuba, porque va a girar
y va a intentar una operación como la de Venezuela en Cuba, pero Cuba no es Venezuela. O alguna barbaridad, como que ahora, lo mismo que decía de Canadá, que Canadá iba a ser el 51º estado, ahora empezaba a decirlo por Venezuela. Ojo. Entonces que Venezuela va a ser el 51º estado. Sería el negocio del siglo, el país que tiene más reservas de petróleo del mundo. Los de países de Golfo son un chancay de 20 comparado con Venezuela. Así que mucho ojo que por satisfacer sus ambiciones políticas no vaya a estar perjudicando a la región. Ahora, para ir terminando, cuando hablamos de que podría el dólar dejar de ser esa moneda que, digamos, de reservas, quienes nos están viendo se preguntarán ya, si cae el dólar y deja de ser esa moneda de reserva, ¿quién se mete ahí? Bueno, eso no está claro todavía. Lo que sí está claro es que no va a ser una sola moneda, porque vamos a pasar de un gobierno gobernado por un solo hegemón a un gobierno global, con varios, cuando menos tres, cuando menos. ¿Y eso es lo ideal? ¿Perdón? ¿Eso es lo ideal? Bueno, lo ideal no es la situación actual, eso sí le puedo garantizar. Si vamos a estar menos mal, yo creo que vamos a estar menos mal porque, fíjense, ¿por qué es que estamos como estamos? Además, es la característica de todo imperio en su última etapa. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, Trump no fue el peor presidente que le pudo tocar a Estados Unidos en esta época de declinación. Entonces ha hecho pues, barbaridad y media y se ha generado una serie de antipatías. Se ha peleado con Europa, se ha peleado con Euroasia, se ha peleado hasta con la Antártida, con Groenlandia se ha peleado y ahora se quiere pelear con América Latina. Entonces vamos a pasar a una situación en la que van a cambiar todas las reglas del juego, o la mayoría de las que se establecieron en Bretton Woods en 1944 al terminar la Segunda Guerra Mundial, y ya hay una propuesta alternativa que todavía no estoy autorizado a comentarla, pero sí hay, y ya hay una propuesta, y ya tiene mayoría de países. Claro, la última. Se habla mucho que en el Perú, que el Perú está en medio de dos grandes potencias, ¿no? Sobre todo en materia de inversión, China y Estados Unidos. Y también se habla que siempre los gobiernos de izquierda prefieren trabajar con China. Estos dos países también están viendo con atención lo que pueda pasar en las elecciones, o digamos que no ven por sobre el hombro. No se les pasa nada. No se les pasa nada. Controlan al día, a la hora, tienen todo registrado y están siguiendo de cerca las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros, con esta tira de gobiernos izquierdistas, hemos estado muy pegados a China. Y eso está clarísimo. Entonces, y lo hemos visto pues en el comportamiento de la persona que está dirigiendo el país, porque yo no lo llamo presidente, pero en fin, cuando dijo, él quiso inclusive bloquear la compra de los aviones, y ahí bueno, es obvio que estábamos muy pegados a China, y ahora nos estamos, más que todo por la actuación de Torre Tagle, nos estamos pegando más hacia Estados Unidos. Tampoco se nos vaya a pasar la mano, porque tampoco estos son... Estados Unidos está de decadencia. No va a desaparecer, obviamente. El dólar tampoco va a ser siempre una moneda importante, pero no va a ser obligatorio pasar por el dólar. Lo que pasa es que han cometido muchos errores, han puesto una infinidad de sanciones, y esta infinidad de sanciones ha hecho... Funcionaba cuando era un solo hegemón, pero ahora está China, entonces lo que han hecho es los países sancionados han terminado pegándose a China.
Entonces, Trump ha sido el mejor promotor de China, aunque parezca, y eso se va a ver en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, que con toda seguridad no van a favorecer a Trump o a los republicanos. Bien, señor Romero Caro, siempre es un gusto conversar con usted. Bueno, esperamos tenerlo aquí en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenos días y que tengan una buena semana. Bien, estuvo con nosotros el economista Manuel Romero Caro.